es el Estado? Imagínate un mundo sin ninguna ley, sin ninguna autoridad. Remontémonos a la época de las cavernas, en las cuales solamente existía una ley, la ley del más fuerte. No fuiste el único que en algún momento se preguntó cómo es que pasamos de esa época al día de hoy. Hay mucha diferencia de entonces al hoy. ¿Existe un cambio radical en la forma de comportarnos? Pues no eres el único que se ha hecho este tipo de preguntas a lo largo de la historia. El estado de la naturaleza es una condición hipotética utilizada por filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau para describir cómo podrían haber vivido los seres humanos antes de la formación de las sociedades. Para Hobbes, el estado de naturaleza era un estado de guerra constante, donde la vida era solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Piensa en un lugar con caos, que no sea Culiacán, por favor, ya estamos cansados de eso. Como cuando un grupo de personas queda varado en una isla desierta, sin ninguna autoridad. Cada persona va a luchar para sobrevivir. Esto va a derivar en conflictos y enfrentamientos. Esto era el estado natural de las cosas para Hobbes. Pero Locke veía el estado de naturaleza como un lugar de libertad e igualdad, pero también de incertidumbre y peligro, que estamos viendo aquí, que pues aparece Locke y dice, a ver, sí es cierto, a lo mejor en la forma natural existía un peligro, pero también existían principios que hoy se defienden con las constituciones, como el de libertad e igualdad. Vamos a poner un ejemplo. Imagina una comunidad rural sin un gobierno formal, donde toda la gente vive en paz, pero sin un sistema legal que proteja los derechos en caso de algún conflicto, de algún problema. Aunque hay zonas armoniosas, la falta de protección legal puede llevar a situaciones peligrosas, como las que hemos estado viviendo a lo largo de décadas en las zonas serranas del país, no solamente Sinaloa, en donde los usos y costumbres del lugar se anteponen a las leyes y vemos familias desplazadas por conflictos bélicos entre grandes familias. Sí, ya sé, no solamente pasa en la sierra. Locke era un apasionado de la medicina y estudió bajo la tutela de Thomas Sydenham, conocido como el Hipócrates inglés, o sea, estamos hablando de filosofía. Eso le sirvió a ser asesor de un político influyente en aquellos tiempos. Por su parte, uno de los más famosos, de los que vamos a mencionar aquí, porque supongo que vieron civismo, ética en algún momento de la primaria y secundaria, es Rousseau, o Rousseau, o Rousseau, como le quieras decir. Para él, propuso que el estado de la naturaleza era un tiempo de paz y armonía, pero lo que lo deterioró es la propiedad privada. Maldito capitalismo. Así es. Ya apareció el primer zurdo de la historia. No fue Noroña. No, aunque ya esté viejito, ni Bartlett, porque ya ahora es de la cuarta transformación. No, fue Rousseau. Él considera que un grupo de amigos que comparten todo sin problemas, siempre y cuando no sea la novia, no anden de guaraches, pero cuando uno de ellos decide que un objeto en particular es solo suyo, empiezan los conflictos. La novia, ya dije. Para Rousseau, la propiedad privada fue el origen de la desigualdad y el conflicto. O sea, en pocas palabras, el hecho de que te pertenezca algo, ya aparece la envidia. O sea que Rousseau era como un cantante de corrido sinaloense en donde a todo el mundo le tienen envidia y la chica. Pues así, el estado natural de las cosas se deteriora a partir de que algo te pertenece, según este pensador tan famoso y que a lo mejor pudiera estar un tanto desfasado o no. Por cierto, dato curioso, este canijo no solamente fue un filósofo influyente, fue compositor y tiene una ópera llamada Le Dépin du Village para la corte de Luis XV. Imagínense los niveles que tenían estos. Bueno, ¿a qué vamos al caso? ¿Por qué es necesario plantear estas teorías o estas visiones de lo que era el estado natural de las cosas hasta antes de la aparición de los primeros estados? Es para poder entender cuáles fueron los temores o las visiones que tuvieron los principales pensadores de la teoría del estado.
de dónde venía el hombre, cómo se había conformado, mientras para uno todo era caos, para otro todo era paz, y había uno en medio que conjuntó ambas teorías creando un pensamiento en donde decía que se podía entender al ser humano como una persona, como un ente complejo que puede tomar la decisión hacia el camino malo o bueno, dependiendo cómo lo veas, legal o ilegal, la fuerza o la conciencia. Entonces ya empezamos a ver que tenemos una dualidad y que tenemos de esa dualidad dos pensamientos opuestos y uno que unifica, que entiende el problema como algo más complejo y no algo simple. Por ende, me quedo con la parte que dice lo siguiente: el ser humano se va a comportar de arranque conforme sus circunstancias lo hayan preparado y conforme las circunstancias se le presenten. ¿A qué voy? Es como, por ejemplo, si pusiéramos a un paramédico en una situación de riesgo en donde alguien está sufriendo un paro cardíaco, va a saber cómo reaccionar. Si este no fuera paramédico, a lo mejor no sabe cómo reaccionar. Así tenemos que analizar el nacimiento o el origen de los estados. Pero bueno, para escapar de estos peligros y de estos supuestos, según la mayoría de los pensadores, los humanos, nosotros, tomamos la decisión de empezar a agruparnos en bola. Entonces, ¿qué veía Hobbes? Sí, el que dijo que todo estaba muy mal y demás. Él veía que si nosotros entregábamos libertades y derechos a una persona con autoridad física o bruta, por así llamarlo, porque era la violencia, él nos iba a cuidar. Imagínense grandes familias en el 1400, en el 5000 antes de Cristo, divagando o vagando por el mundo, y también divagando, ¿por qué no? Tratando de entenderse, de encontrar al más fuerte para agruparse, de caerle bien al más fuerte o atacar al más débil para sobrevivir. De ese trajín de la historia empezamos y avanzamos hasta que empezamos a ver las primeras comunidades, sí, clásica comunidad de la historia que vimos en la secundaria y la prepa, en donde había un chamán, en donde había un guerrero, en donde había toda esta parte que conocemos como tradición oral, antes del tema escrito, en donde no hay mucha información por lo mismo, porque tenían la tradición oral y no quedaba preservado, y se fue perdiendo conforme fueron pasando los años. Una de las partes más interesantes que plantea Rousseau para poder conformar estos estados hasta la actualidad es la voluntad general, o sea, la democracia, la opinión de la comunidad en conjunto. Así fuimos creciendo, así fuimos avanzando a lo largo de los años hasta llegar el momento en que estos grandes terrenos, estas grandes familias, estas grandes potestades, por así llamarlo, o soberanías, que eran quienes lideraban los grandes pueblos y naciones, casos que conocemos todos, pues las familias israelitas, que eran 12 familias, en las cuales se movían a través de ese territorio que consideraban su nación, que eran gobernados por patriarcas, y aparece Roma y aparece también el concepto de patriarcado, el pater familias, el líder de esto, y empezamos a ver comunidades más complejas. Grecia con su democracia, Roma con sus instituciones, y empiezan a poblar el mundo con esa forma de organizarse occidental. Y posterior a este tipo de imperios aparecen las monarquías, las coronas, la nobleza. Empezaba a haber distinción de clases, empezaba a generarse esta división, por así llamarlo, de poderes, muy natural, muy arcaica, muy simple, pero empezaba a deslumbrarse que la gente se empezaba a aglutinar conforme a lo que creían y sus alcances. Entonces veíamos al vulgo, veíamos al clero, veíamos a los comerciantes, veníamos a la nobleza, que eran los gobernantes de ese entonces en la mayoría de los pueblos o naciones, como así se les conoce. Y entonces empiezan revoluciones. La gente que era comerciante, el clero, adquieren poder por encima incluso de las coronas y las monarquías, y empiezan a comprar títulos de nobleza, títulos nobiliarios le llamaban, y empiezan a generar conflictos. La iglesia empieza a utilizar
para variar, a Dios para librar guerras, invadir territorios. Los nobles empiezan a generar diferencias al interior de las propias familias. El vulgo o el proletariado, como lo conocemos ahora, empieza a adquirir riquezas a través de sus artes, de sus oficios, de sus ciencias, y empiezan a revolucionar el mundo. Y aparece, por obra divina, no, por obra del café. Para los que poco saben o los que no se informan un poquito de historia, la primera revolución grande del mundo, que fue la Revolución Francesa, que ocasionó un siglo de iluminación, fue derivada del café. Así es. En Europa lo que más se tomaba era vino y cerveza porque no tenían tanto acceso a agua potable, no había bombas. No existía la Japac, carnales, o como se llama allá, Aguacán, allá en Quintana Roo, no existía. Entonces ellos tomaban vino y cerveza, se le llamaban atarantados. Eran víctimas de las pasiones. Era el siglo de, pues todo el mundo sabe el tema de los vestidos zampones en Francia y demás. Y empieza a haber cafeterías. Tú sabes cómo te pone el café, te lo digo yo. Te tomas un café y olvídate, andas con todo. Imagínate, empiezas a ver injusticias en las cafeterías, empieza a haber debates, se desarrolla la hiperactividad del ser humano y ¡boom! La Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. El pueblo, por más romántico que lo quieras ver, le pasó por encima a niños, niñas, mujeres, adolescentes, adultos. La guillotina, decapitaban gente, el caos, la perdición, la violencia se apoderó del centro de Europa y se empezó a expandir. Empezaron a caer las casas que gobernaban en el mundo. Apenas 200 años antes comenzaba y se descubría el nuevo continente, el Imperio Español había caído. Sin embargo, en América empezaba a cocinarse algo complicado. Los ingleses habían llegado por el norte, los españoles por el sur, Holanda en el Caribe. Había guerra en los mares, ahí aparecieron los piratas y empezaron a conformarse en el mundo salvaje con el conocimiento que ya tenían de Europa en una forma de libertad democrática, en donde todos los capitanes votaban y tenían sus islas dedicadas a esta democracia y libertad, pero hacia afuera de sus límites atacaban a todo aquel que poseyera un poco de oro para satisfacer sus necesidades. No es Estados Unidos, son los imperios, las naciones piratas que nacieron en el Caribe. Y así es, mientras se incendia Europa, en Sudamérica empieza a rugir el grito de independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, Simón Bolívar en el sur. Posterior a esto nacen lo que hoy vamos a empezar a conocer como los estados. Porque nacen las constituciones. ¿Qué son las constituciones? Los pueblos. Y vamos a hablar de 3 casos muy particulares. En Francia, como ya lo mencioné, el pueblo, el vulgo, la prole, toma el poder. No. Los militares, que fueron los ganones de estos pleitos en Francia, toman el poder y nace el imperio de Napoleón Bonaparte. Así es, de una revolución tan gloriosa como fue la francesa, nació el imperio de Napoleón Bonaparte. Y no nos vamos a quejar, porque gracias a eso nació México. Lo vamos a ver más adelante. Empieza a existir este problemita entre que la ciudadanía ya veía que le podía sacar sangre al que estaba arriba, al rey, y empieza a cambiar las cosas. Empiezan a suceder motines, conflictos, empieza la independencia de México, 1810. ¿Quiénes creen que se habían peleado ya en el norte? Estados Unidos de Norteamérica. Las 13 colonias se habían rebelado en contra de la corona inglesa y habían proclamado el nacimiento del primer estado orgánico. Así es, de la nada. Los gringos dijeron, hey, nosotros 13. El que más, no sean albureros. El que más no sé qué, más no. Hay que unificarnos, hay que unirnos, hay que empoderarnos, hay que liberarnos del yugo inglés y comienza este desmadre. Y allá había un grupo, los masones. Todos, si no es que la gran mayoría de los padres fundadores de la patria norteamericana son masones, practican la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ah, caray, ese grito me recuerda algo así, es a la Revolución Francesa. Venían a traer la constitución del primer estado natural, un estado que tomó la decisión de conformarse como tal. No que fue la disposición del hijo de alguien porque era noble, no. Era en pleno uso de sus libertades y de su soberanía. El pueblo de estas 13 colonias le eligió a sus representantes que acudieron a un congreso constituyente y le dieron forma a lo que es los Estados Unidos de Norteamérica. Una joya en el texto, una joya en la práctica, los primeros años y la lucha por las libertades. Hubo un problemita cuando pues, no reconoció los límites de sus
competencias y de su territorio. Pero bueno, en México también se cocinaba algo complejo, la independencia, revueltas. ¿Quiénes creen que fueron los que murieron en esa revuelta? Los indígenas. La población indígena durante la independencia de México y durante la Revolución de México se ha visto reducida. No romanticemos que la iglesia y los grandes generales e intereses y capitales políticos en este territorio que conocemos y llamamos como México, que no fue nuestra decisión conformarlo, sino de hijos de españoles y de generales de esos ejércitos y de políticos de esos ejércitos, se hicieron trizas. Pero ¿a quienes usaban como carne de cañón? Al pueblo bajo, a lo que hoy llamamos el pueblo sabio. Ellos fueron los que murieron, ellos fueron los que pagaron con sangre. Y ahí aparecían una bola de canijos que eran hijos de esa independencia. Benito Juárez, Porfirio Díaz, liberales. Y ahí sí se consumaba y se conformaba el México de los mexicanos. Sin embargo, las coronas europeas no querían dejarlo fácil y nos mandaban a Maximiliano de Habsburgo, que llegó, y cuando llegó todo el mundo, no mames, conservador, terminó siendo más liberal que los liberales mexicanos. Y los conservadores mexicanos se encabronaron y los liberales mexicanos también, y le terminaron dando cuello. Mienten. Vayan y pregunten quién fue Justo Armas y que murió en Centroamérica. Esa es mi creencia. Era masón, Benito Juárez lo perdonó y huyó y murió en Centroamérica. ¿Por qué? No sé. Estudien ustedes. El que sabe leer, que sepa leer. Y bueno, empieza este problema, nacen las instituciones. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que México, teniendo 10 veces más soldados que Estados Unidos, permitió que lo invadieran, que ondeara la bandera de Estados Unidos en el Zócalo de México, en Palacio Nacional, teniendo 10 veces más fuerzas armadas que Estados Unidos? Estábamos confrontados, estábamos peleadísimos en ese periodo que nos invadieron. Por eso nos invadieron, porque como pueblo estábamos confrontados, no teníamos unidad, no entendíamos qué pasaba, porque no éramos como esas 13 colonias norteamericanas que habían tomado la decisión de agruparse. Éramos gente en nuestros lugares que eran comandadas por alguien del centro del país, que tardaban las órdenes en llegar hasta meses, que nos habían dicho, ahora tú vas a ser el estado de Occidente y ahora vas a ser Sinaloa, y allá tomaban las decisiones sin preguntarnos. Entonces, el origen falto de soberanía en México tiene un punto muy importante en los problemas actuales. Sin embargo, avanza esto, avanza Benito Juárez, luego Porfirio Díaz, dos grandes dictadores que lograron grandes cambios con claroscuros y con asegúnes, con delitos cometidos por su parte y traiciones cometidas a la patria por su parte. Sin embargo, sin ellos y sin la lucha de Juárez y de Porfirio Díaz en la guerra de liberales contra conservadores, no tuviéramos la nación que tenemos. Hacer un análisis simple y sin reconocer el análisis sistemático y de contexto sería ofenderme a mí mismo. Pero bueno, vamos a seguir. Se viene la revolución. ¿Qué fue la revolución? ¿Alguien lo sabe? Queríamos elegir democráticamente a nuestro dirigente y se nos fue de las manos. De la nada elegimos a Madero. Madero llega a la presidencia, lo quita Huerta y empiezan a matarse. ¿Entre quiénes? Así es, entre generales. Entre los generales del ejército, en quienes concentran la fuerza del Estado natural, el poder de la violencia, el monopolio de la violencia que mantiene el Estado mexicano hasta ahorita. No lo sabemos ya, porque hay mucha gente que ejerce violencia, por lo menos aquí en Culiacán. Entonces, ¿qué tenemos? Las constituciones. Aparece el Estado, es esto. ¿Qué es el Estado? Es territorio, es población, es cultura, son las leyes, es el andamiaje jurídico, son las normas, son las autoridades, son las formas de elegir a nuestros gobernantes, la forma de instituirlos. Y el Estado va cambiando conforme pasan los años, conforme las necesidades de la población cambian y se hacen sentir a través del poder político, que esa es la parte difícil en México. El Estado, en pocas palabras, es esta construcción que vimos a lo largo de este video. No tiene una forma fija, no tiene una definición exacta.
aunque pudiéramos argumentar varias y las pongo en este preciso momento, mis favoritas. Sin embargo, el Estado es cambiante. Al día de hoy en México se discute el cambio a la Constitución. Así es, una reforma constitucional. ¿Por qué es compleja la reforma constitucional? Porque la Constitución consta de toda la historia legal del país. Consta de precedentes, de casos, de tesis, de contradicciones de tesis, de amparos en revisión, no solamente de los artículos que vienen ahí. Hay un andamiaje jurídico de control constitucional. ¿Qué refiere? ¿Qué significa esa madre del control constitucional? Que hay que cuidar que en la aplicación de las leyes no caigamos en aplicar una ley solamente porque está escrita. Que tenemos que revisar que esta ley que está escrita no violente los derechos humanos, los derechos que tenemos cada uno de nosotros por el simple hecho de ser humanos, que son la libertad, el derecho a la vida, como los principales. Hoy en día ya tenemos derechos humanos de hasta cuarta generación, donde hablamos de derecho difuso, en el cual tenemos derecho a medio ambiente sano. Entonces, si se talan árboles en el norte de Culiacán, yo pudiera alegar que eso me afecta, que afecta a mi salud, y es algo muy complejo. Sin embargo, el derecho a un juicio justo, que es lo que se está debatiendo en estos momentos, es lo importante y también lo urgente. ¿Por qué? Porque estamos debatiendo qué vamos a tomar más en cuenta, lo ético o lo popular, lo ético o lo que pudiera ser moral para alguien y moral para otro. ¿A qué voy? Las cosas se utilizan para algo. El Estado, la Constitución, el Poder Judicial se usa para la justicia. Sin embargo, en el país está más que probado que las instituciones de gobierno se utilizan para beneficio de los gobernantes. Siempre ha sido y siempre será, lamentablemente. Por lo menos en estos años. No veo para cuándo vaya a acabar. La única manera de cambiarlo es que todos comprendamos este tipo de cosas. ¿Por qué es importante entender este tipo de cosas? Les voy a dar un ejemplo. Están proponiendo desaparecer el Consejo de Judicatura Federal, que es el que se encargaba de todo el concurso de plazas y demás. ¿Está podrido? Sí. ¿Hay nepotismo? Sí. ¿Por qué no meten al bote a nadie? Porque no pueden, porque ellos son los jueces que juzgan todo y no se van a pegar un balazo en el pie. Tienen un punto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ahora los jueces van a ser elegidos por nosotros, los ciudadanos, a través de una terna que va a proponer el Congreso y Presidencia. En el caso de los federales, en los locales supongo que se va a adaptar al Congreso y a gobernador. Ahora les pregunto, sobre todo a la gente de Sinaloa, ¿quién gobierna? Morena en todos lados. ¿A quién va a poner? A la gente de Morena. A mí no me preocupan los casos de tramitación común en los cuales son entre particulares. Ahí no tiene a lo mejor ningún interés más que el soborno pudiera llegar a tener la autoridad. Pero en el caso de la competencia o los pleitos contra la autoridad, ¿cómo creen que van a votar los jueces si al final del día los ponen los partidos políticos que van a ser los gobernantes, que van a ser los que estén combatiendo contra el ciudadano? ¿Cómo creen que van a votar? ¿Ustedes creen que los amparos, que son los responsables de salvaguardar los derechos humanos a la vida, a la libertad de expresión, derecho de acceso a la salud, derecho de una educación pública, laica y gratuita, quiénes creen que los va a salvaguardar? O cuando les llegue con... ¿Creen que el ayuntamiento va a querer que el juez salga en su contra y lo ordene a pagarme? No lo sé. Yo creo que no. ¿Tú qué piensas? A esto nos referimos con el tema de la división de poderes. Y esto solamente es un tema de la reforma judicial. Es un ejemplo de por qué tenemos que entender cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades. En mi ejercicio, corto, pero ejercicio como abogado, dice el artículo 6 que ninguna persona puede ser molestada en su persona. Me he dado cuenta que como quejoso o victimario
no conocemos nuestros derechos. Muy bien, licenciado. ¿Y dónde lo puedo encontrar? ¿Cuál es su oficina? Abajo del árbol. No tenemos ni la menor idea. A veces llega gente, es que quiero demandar a este por esto. Y eso no se puede demandar. Pensamos que ciertas cosas son libertades de nosotros y no. En México comprendemos las cosas como nos conviene. ¿Por qué? Porque tenemos ignorancia, porque estas materias de derecho deberíamos de llevarlas por obligación desde primero de primaria hasta tercero de prepa, o incluso en la carrera nos serviría a todos, porque sería la manera en que pudiéramos conocer de ética. Pero bueno, esta es la parte importante que quería compartir con ustedes como el primer episodio del Estado. Entonces, déjenme en los comentarios para ustedes de forma breve, después de escuchar todo esto, qué es un Estado y qué es un Estado constitucional. El Estado constitucional es lo que les expliqué primero, con la Constitución por delante. ¿Y por qué vela la Constitución? Por los derechos humanos de todos nosotros. Y explica ahí cómo se llevan a cabo, cómo se aterrizan estos derechos humanos en las instituciones para que tú puedas ser libre, para que tú puedas votar, para que tú puedas ser votado, para que tú tengas acceso a la salud, para que tú tengas acceso a una educación pública, para que tú tengas tales derechos, para que se te salvaguarden tales derechos, para que tú puedas tener libertad de expresión, etcétera, 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 etcétera. Ese es el Estado constitucional y es el que creemos, algunos cuantos o muchos, dependiendo quién seas, que es el que se está atacando a través de estas reformas. Siento que están dejando de lado el Estado constitucional para poner el Estado de su... Lo que diga el viejito. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio en donde hablaremos de la democracia y el populismo y otros vicios y virtudes de la misma. Pendientes.